¿Cuánto necesitamos de papá? ¿Cuánto necesitamos? Tu poder, con tu amor, y lléname con tu presencia. Con tu poder, con tu amor, y lléname con tu presencia, con tu amor, y lléname con tu presencia, con tu Oh, necesitamos, Señor. ¿Cuánto necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo? ¿Qué falta nos hace, Señor? Ser llenos de ti. La promesa la tenemos. Así que aquí estamos clamando una vez más para que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas, en este lugar, donde quiera que estemos, y nos llenes de tu presencia, de tu amor, de tu unción, de tu poder. Recibir la gloria y la honra, Señor, en esta mañana. Anhelamos y deseamos más de ti cada día, Señor. Todos los días de nuestra vida queremos más. Llenanos, Señor. Como dice esta canción, Señor, llenanos de tu presencia, de tu poder, llenanos de tu amor, Señor. Lo único que va a hacer de nosotros, hombres y mujeres, es ir a la altura del llamado y de la salvación. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Como decíamos al comienzo, como escuchábamos al comienzo, hoy es un día de celebración porque celebramos Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? Estaban los discípulos reunidos en el aposento alto y allí vino el Espíritu Santo sobre todos los reunidos. Y es lo que estamos celebrando. 50 días después de la resurrección de Jesucristo sucedió esto. Una de las fiestas que los judíos celebraban era la fiesta de las cosechas o de las semanas, a los 50 días de la fiesta de Pascua. Qué coincidencias que suceden en el Señor, ¿no? Pero Dios es así y decidió llenar de su Espíritu Santo a la iglesia, porque sin lugar a dudas la iglesia naciente necesitaba del Espíritu de Dios como vos y yo necesitamos cada uno de estos días, los que estamos viviendo. ¿Sí o no? Una pregunta, ¿recibieron? Le voy a leer una serie de consejos que yo me acordaba que he recibido y a ver si están parecidos a mí, si les pasó algo parecido. ¿Recibieron consejos de sus padres o de mayores como estos cuando crecían? ¿Alguna vez alguien le dijo, yo solo quiero lo mejor para vos? ¿Sí? A mí sí me preguntó. Pensá bien antes de decidir, no te dejes llevar por lo que todos hacen. ¿Le dijeron ese consejo alguna vez? Nos vamos a sentir identificados con algunos. Yo ya pasé por eso y a veces lo que parece bueno termina dañando. ¿Alguna vez le dijeron eso? A mí sí. Podés hacer lo que quieras, pero si me preguntás, eso no te conviene. También me dijeron eso. No todo lo que brilla es oro, elegí lo que realmente conviene.
Pensalo 2 veces, porque las decisiones de ahora marcarán tu futuro. ¿Escucharon alguna vez algo así o parecido? Lo fácil no siempre es lo mejor. Lo que cuesta es lo que vale la pena. Yo sé que muchos de los que estamos acá escuchamos alguna vez de nuestros padres o de nuestros mayores consejos como esto. Seguramente con el correr del tiempo nos dimos cuenta que tenían razón en ese consejo. En el momento nos parecía una locura. ¿Cómo me va a decir eso? Si yo necesito... Pero el consejo sabio, cuando pasaron los años nos dimos cuenta que era así. Que a veces hicimos cosas que no debimos, a veces nos apuramos en otras decisiones que quisimos tomar de manera apresurada, pero sin lugar a duda tenían razón los que nos aconsejaban. Y pasados los años nos dimos cuenta, y podemos valorarlo ahora cuando ya pasaron. Es más, a veces decimos, si le hubiera hecho caso a mi papá o a mi mamá, no hubiera cometido estos errores. Si yo le hubiera escuchado a ese profe de secundaria que una vez me apartó en el recreo y me dio un consejo para la vida, tal vez hoy sería otra cosa. No sé si le pasó a mí, me pasó, y por eso traigo a memoria esto, ¿no? Un día Jesús le dijo a los discípulos, en la última cena, cuando los había reunido allí para pasar la Pascua, ese jueves, antes de ser apresado, después de haberle lavado los pies a los discípulos, después de haber estado con ellos, después de haberle dicho a Pedro que le iba a negar, Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya. Eso está en Juan 16:7. Jesús les dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Y permítanme que use mi imaginación, pero yo me los imagino a los discípulos entrando en shock. ¿Cómo puede ser que nos convenga que el Maestro se vaya? Nos ha guiado por 3 años y medio. Nunca vimos algo tan maravilloso como estos 3 años y medio en la historia de Israel. Y Él nos viene a decir, les conviene que me vaya. Es una locura. Maestro, estás equivocado, no nos conviene que te quedes 30 años más con nosotros. Pero Jesús le dice, les conviene que me vaya. Ellos habrán pensado justo ahora, Señor, justo en esta celebración que viene gente de todos los lugares y muchos van a poder escuchar tu palabra, muchos van a ver esa resonancia que está empezando a crecer. Es el momento para que ahora tu reino empiece a establecerse. Y Él dijo, les conviene que me vaya. Y siguió diciendo, porque si no me voy, ¿te acuerdas lo que dice? ¿Quieres ponerlo, Juan 16:7? Les conviene que me vaya, dice, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. Pensaba en eso porque cuando leía este versículo y me los imaginé a los discípulos, me acordé de cuántos consejos, cuántas cosas me dijeron mis mayores. Yo dije en ese momento, no, estás equivocado, eso no es lo mejor para mí. El Señor sabía. Jesús les decía, les conviene que me vaya. Miren, fue necesario que Jesús muera para que recibamos perdón de pecados. Y también fue conveniente para que venga el Espíritu Santo. Hoy estamos celebrando, estamos recordando Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, para que la obra del Espíritu empiece dentro nuestro. Yo hoy quiero hablar justamente del Espíritu Santo. Muchas veces me han escuchado hablar del Espíritu Santo, porque soy de los que creen que la iglesia sin el Espíritu Santo es imposible que pueda permanecer, avanzar y conquistar justamente hasta lo último de la tierra. Es imposible que la iglesia pueda extender el reino de Dios sin la presencia del Espíritu Santo. ¿Pero qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Esto es probable que lo hayan escuchado alguna vez. No es una paloma, no es un viento, no es una llama de fuego, no es un superpoder. El Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza sobrenatural. El Espíritu Santo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son una misma cosa. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Una parte de Dios, Dios mismo viviendo dentro mío, viviendo dentro de cada uno de nosotros. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Habita en el creyente
fortalece, consuela, capacita y da poder para hacer la obra de Dios en este mundo. Eso es lo que es el Espíritu Santo y lo que viene a hacer. Pero yo hoy quiero hablar de dos cosas, y una en particular. Pero de lo que quiero hablar son de los dones y el fruto del Espíritu Santo. Hace unos meses dimos una charla para los jóvenes sobre los dones del Espíritu Santo. Y hoy quería extender un poquito y hablar más que nada sobre el fruto del Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que saber que no es lo mismo los dones que el fruto del Espíritu. Ambos, los dos, son causa de la obra y operación del Espíritu Santo en las personas, pero tienen propósitos diferentes en la vida del creyente, en la iglesia y hasta en el mundo. Miren, por ejemplo, para avanzar, los dones del Espíritu son capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo da para edificar la iglesia. ¿Sabían eso? Esos son los dones. ¿Escucharon alguna vez hablar de alguno de los dones del Espíritu Santo? ¿No? ¿No? Yo sé que algunos escucharon porque yo mismo les hablé, pero... ¿Se acuerdan de algún don que puedan decirme? No oigo, ustedes verán que estoy algo gripado, me cuesta hablar, pero también me cuesta oír. Discernimiento, sanidad, ¿cómo? Ahora los dos a la vez, así que se me... Bien. Los dones del Espíritu son para edificar la iglesia, para llevar el mensaje del Evangelio y poder cumplir el propósito. Miren, hay tres listas de dones en la Biblia. Una está en 1 Corintios capítulo 12, la otra está en Romanos 12 y el otro está en Efesios 4. Son dones de manifestación, de motivación y dones ministeriales. Yo se los voy a leer por si alguno no los conoce a todos. Los que reconoce, lo que podemos reconocer en la Biblia. Sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidades, dones de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas. Eso está en 1 Corintios 12. Después tenemos don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación, don de ayuda, don de presidir y don de misericordia. Estos están en Romanos 12. Y después los dones ministeriales, que son el apostólico, profético, evangelístico, el de pastor y el de maestro. Esos son para edificar la iglesia. Esos son los dones que podemos encontrar en la Biblia. El propósito de los dones es servir para la extensión del reino, para la edificación de la iglesia y el crecimiento del cuerpo de Cristo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Quiero decirles algo. Los dones no son prueba de madurez espiritual. Que alguien a través suyo se manifiesten los dones del Espíritu Santo, eso no es una señal de que esa persona es crecido o maduro espiritualmente, porque depende exclusivamente de la necesidad del momento y del Espíritu Santo en ese momento. Puedes tener dones y no tener el carácter de Cristo. Los dones son maravillosos para que impacte, para que llame la atención, pero después hay que predicar la palabra. Pero los dones no son prueba de madurez espiritual si no están acompañados de fruto. Y ahí es donde yo quiero llegar. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Y hoy tal vez me demore un poquito más, pero sepan disculpar. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo formado en nosotros a través de su Espíritu Santo. El fruto se produce en la relación y en la comunión con el Espíritu Santo, permitiendo que Él me guíe en todas las áreas de mi vida. Eso es el Espíritu Santo. A ver, nómbrenme el fruto del Espíritu que dice Gálatas 5:22. Amor, gozo, Paz, paciencia, bondad. 9 nombra, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No son 9 frutos, es un solo fruto, es el fruto del Espíritu, pero son 9 características que estaban en Jesús. El fruto del Espíritu Santo es que se forme el carácter de Cristo en mi vida. Si yo tengo el carácter de Cristo formado en mi vida, voy a ser un hombre
con gozo, con amor, con paz, con paciencia, con bondad, con mansedumbre, con templanza. Y sé que me quedó alguno en el camino. Pero cada uno de esas características van a aflorar en mí. El propósito del fruto es formar en nosotros el carácter de Cristo. El fruto evidencia madurez y crecimiento espiritual genuino, sin lugar a dudas. Una persona que ha desarrollado el fruto del Espíritu Santo en su vida, tal vez no se manifieste en dones, pero sin lugar a dudas vas a ver el carácter de Cristo. En los peores momentos, en las dificultades más grandes, va a ser un hombre o una mujer con templanza, firme, que no lo van a conmover ni lo va a sacar de eje las situaciones. ¿Por qué? Porque como el mismo Jesús hizo, venían a buscarlo y Jesús le dijo: Pedro, deja guardar la espada, Pedro. Acá hay que tener templanza, acá hay que estar firme. Habla de un fruto, como decía recién, porque es el carácter de Cristo formado en nosotros. Hago brevemente, y quiero ir a algo que sé que para algunos va a ser revelador. Pero brevemente desarrollo los frutos, las características del fruto del Espíritu. Vieron que nos sale mal siempre, ¿no? Cuando lo queremos hacer automáticamente decimos los frutos del Espíritu. Es el fruto. Cuando habla de amor, es ese amor ágape como el del Padre que se da sin esperar nada a cambio. Es la base de las demás características. El gozo no depende de las circunstancias. Vieron que cuando usted llegó a cobrar su sueldo y de pronto se dio cuenta que le pagaron de mal, le da como gozo, ¿no? Ahí está. Gracias, Señor, este es el gozo del Espíritu. No, el gozo del que habla como fruto del Espíritu no depende de las circunstancias. Es fruto de confiar en Dios, incluso en medio del dolor. Puedo estar pasando por situaciones que a cualquiera lo matarían, pero puedo mantener el gozo y puedo llegar a la presencia de Dios y alabarle y adorarle a pesar de lo que estoy viviendo. No tiene que ver con lo que vivo exteriormente, tiene que ver con algo que está dentro, con el gozo que pone el Espíritu Santo. Cuando habla de paz como característica, es la tranquilidad interior que viene de saber que Dios está en control de todo. Dios tiene el control de todo. Hasta de ese hijo por el cual estás orando hace años, ese trabajo que todavía no sale, esa enfermedad que no podés comprender. Cuando uno tiene esta característica del fruto del Espíritu Santo, hay una tranquilidad sabiendo Dios tiene el control. No es que no hago nada, pero dejo las cosas en manos de Dios. No ando desesperado poniéndome las uñas o arrancándome los pelos. Paz no es ausencia de problemas, sino que es presencia de Dios. Yo puedo reconocer que Dios está en esta situación. Paciencia es la capacidad de esperar sin desesperar y sin quejarse, sin rendirse, con fe. Sobre todo cuando estamos en medio de pruebas. Benignidad es la ternura, la amabilidad, la cortesía que nace del amor, es ser suave en la manera de tratar a los demás. La bondad es hacer el bien con sinceridad, sin intereses personales. No hago el bien para que me saquen una foto, o no hago el bien sacándome una selfie, aquí entregando una bolsa de mercadería a los niños que no tienen para comer. O haciendo una foto casi política, ¿no? Aquí entregándole calzados a estos niños que están descalzos. No. La bondad no tiene que ver tiene que ver con ser totalmente natural, con sinceridad, sin interés personal. Involucra acción, no solo intención. La fe habla de fidelidad, de ser constantes y confiables, firmes en la fe y en nuestra palabra. No es debilidad, hermanos. Incluye confianza en Dios. Mansedumbre, fortaleza bajo control. Pensaba en esto, ¿no? Jesús les dice a sus discípulos: aprendan de mí que soy manso y humilde. La mansedumbre tiene que ver con eso, con esa fortaleza bajo control. Humildad para no necesitar imponerse. No necesito imponer mi opinión. Soy lo suficientemente humilde, o debo ser, manso, como para poder servir a otros. La mansedumbre no es debilidad, es dominio del ego. Y la templanza es dominio propio. Es la capacidad de controlar los impulsos, los deseos y las emociones. Es fundamental para vencer la carne. Necesitamos templanza. El fruto, ya hablando en general,
El fruto no se fuerza ni se imita, se produce cuando permanecemos en Cristo. No es para admiración personal, sino para testimonio de que Cristo vive en mí. El fruto del Espíritu no es hacer, el fruto del Espíritu es ser. He visto a lo largo de mi vida personas, y tal vez algunos de ustedes también, personas que fluían en los dones del Espíritu Santo. Les tocó ver, conocer a alguien o estar cerca de alguien que oraba por los enfermos y los enfermos sanaban, que se ponía a orar y Dios le revelaba una palabra, personas que tenían discernimiento para reconocer algo. Seguramente ha visto personas que hablan en lenguas o que interpretan lenguas. Yo he conocido muchas personas que tienen las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, pero poco fruto. Tal vez les recuerde a alguien, no es mi intención que critiquen ni que piensen en esa persona, pero sí es mi intención que nos demos cuenta de que lo importante, lo esencial, es que haya fruto en nuestra vida del Espíritu. Fruto del Espíritu Santo. El fruto es algo que comienza a gestarse sin verse. Si nos ponemos a pensar en fruto, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza si sacamos del Espíritu? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Una planta. Una planta. ¿Una planta de qué? ¿Qué tiene en su casa o cerca? Pomelo. Un pomelo. ¿Alguien más tiene otra cosa? ¿Cómo? Naranja. Sí. Durazno, manzana, uva. Y yo pensaba en las plantas, ¿no? Porque a mí me lleva, cuando voy preparando una palabra, me lleva a pensar. Una planta, por ejemplo, pasa por cambios que no nos damos cuenta. De acá a un par de meses de pronto, un día te vas a levantar, vas a ir por un lugar y vas a ver las flores de una planta. Y vas a decir, mirá, está llegando la primavera. ¿Les pasó alguna vez? Una de las plantas que más me gusta para eso es el durazno. La flor rosada, esa es una de las primeras que aparece y se cubre toda la planta de color rosa. Y usted no se dio cuenta que la flor iba apareciendo, pero un día vio la flor. ¿Le pasó eso? Eso pasa con las plantas. Ni nos damos cuenta, estamos en invierno, tenemos frío, no tiene ninguna hoja, nadie va viendo cómo el brotecito se va haciendo hoja y después flor, pero de pronto la planta pasa por cambios que no los notamos. Hay un proceso que sucede de manera natural, pero va generando hasta que aparece el fruto. Ni nos dimos cuenta. A veces vemos el frutito verde todavía y nos llama la atención, pero un día ese fruto está maduro, una naranja, un pomelo, un limón, un durazno. Les voy a hablar más de durazno porque tenía un durazno en mi casa, entonces es como que es la planta que más he visto. Y cuando usted ve a final de enero el durazno, ese color precioso que le da ganas de bajarlo y comérselo, aunque sean las 3 de la tarde y esté caliente, eso es el fruto maduro. Ese proceso por el que pasó la planta nadie se dio cuenta, pero la planta produjo un fruto. El fruto del Espíritu Santo se produce de esa manera. Nadie se da cuenta que estamos siendo formados interiormente por el Espíritu Santo, que está siendo formado el carácter de Cristo, pero de pronto paso por una situación difícil y en lugar de ponerme como loco, tengo paz. Esa característica es fruto del Espíritu que está formándose en este hombre, en esta mujer. Y vemos y nos llaman la atención y nos encanta ver los dones poderosos del Espíritu Santo. Pero casi nadie valora el fruto que está gestándose dentro nuestro en silencio. El único que a veces se da cuenta es el que está pasando por el proceso. A veces dice, me dan unas ganas de gritar, me dan unas ganas de patear todo y de volver atrás, pero no lo hago porque yo sé que Dios está obrando. Es ese fruto que está empezando a aparecer, a gestarse, a formarse dentro tuyo hasta que se haga visible. Una planta cuando crece en buena tierra, hermanos, quiero decirles que estamos en buena tierra. Estamos en las manos del Señor. Cuando esa planta crece con nutrientes necesarios, con el espacio suficiente, con el agua necesaria, con el sol a pleno, con el clima apropiado, a su debido tiempo va a dar fruto. Es más, a veces va a pasar esa planta por problemas, por tormentas. Me acuerdo que mi papá tiene, mi papá ya no está, pero todavía está de frente de su casa un limón.
cuando llegaba esta época del año lo envolvía todo el limón. Quedaba feísima la casa, porque justo en el frente de la casa el limonero, ya grandote, todo tapado de plástico, entonces no era bonito. Porque no es una planta para la zona de Mendoza, por lo menos no para donde nosotros vivíamos, pero daba limón, porque él lo cuidaba. Pero pensaba, cuando viene un año de no mucha lluvia, bueno, estamos en San Juan, llueve poco, pero cuando el año no tiene demasiada lluvia, cuando hacen calores extremos y hay heladas en invierno, es cuando salen las mejores uvas, ¿sabían ustedes? Cuando el clima es casi desértico, la uva logra un sabor, una capacidad para generar vino que es distinta a años donde parece que son excelentes. Si un año, por ejemplo, no hiela durante el invierno y pasa por una primavera y verano de muchas lluvias, lo más probable es que ese fruto, esa uva, por lo menos hablo de algo que se empiece a poner fea, se vengan muchas plagas sobre eso. ¿Saben lo que pasa? Que una planta, para dar un buen fruto, un fruto de calidad, necesita pasar por inclemencia, por problemas. Tiene que pasar por heladas bajo cero y también por soles de 40 grados. Tiene que pasar por tiempos de sequía, pero también por tiempos de abundancia de agua. Y el fruto entonces funciona. Y yo pensaba más o menos como nuestra vida. A veces ninguno quiere pasar por problemas, por pruebas, por situaciones. ¿Y saben lo que pasa? No se forma el carácter de Cristo en nosotros. Necesitamos pasar por todo tipo de situaciones para que ese fruto que se está gestando dentro mío, que es el carácter de Cristo, salga a la luz un día. Pero necesito pasar por problemas. Así que yo quiero decirte hoy que veas que los problemas que estás viviendo no son para que te alejes del Señor, no son para que te apartes, sino para que te mantengas firme, porque el Espíritu Santo está formando dentro tuyo el carácter de Jesús. Está haciendo de vos un hombre y una mujer a la imagen de Cristo. Necesitamos estar en esta condición, pasar por este proceso, para que realmente se vea el fruto. Una pequeña comparación entre dones y frutos. Los dones del Espíritu impactan para recibir el Evangelio. El fruto del Espíritu impacta para quienes nos vean, quieran lo que nosotros tenemos. Esto lo hemos vivido. Los dones del Espíritu se manifiestan en otros. El fruto del Espíritu forma el carácter de Cristo en mí. Los dones del Espíritu son manifestaciones exteriores a nosotros mismos. Lo que pasa afuera. El fruto del Espíritu se desarrolla interiormente, cambiándome desde adentro. Los dones del Espíritu son acciones sobrenaturales visibles a todos. El fruto del Espíritu es la acción invisible que produce cambios profundos. Los dones del Espíritu no necesariamente son señal de madurez. El fruto del Espíritu sin duda revela madurez en el discípulo. Los dones del Espíritu son repartidos como el Espíritu quiere. Eso dice su palabra. El fruto del Espíritu crece si el creyente deja ser guiado por el Espíritu Santo. Miren, hermanos, muchos cristianos quieren los dones. ¿Alguno de ustedes quiere funcionar en las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo? ¿Nadie? ¿No les agarra un ataque de humildad? Yo quiero ver a los dones del Espíritu Santo desarrollarse. Yo quiero ver paralíticos caminar. Yo quiero ver mudos hablar. Yo quiero escuchar lo que Dios tiene para decirme con palabras de sabiduría o de ciencia. Yo quiero tener discernimiento de espíritu. Esos son los dones. Yo los quiero, los anhelamos. El tema es que a muy pocas personas dentro de la iglesia le interesa el fruto. Creemos a veces que con manifestaciones de poder es suficiente para la vida, y la voluntad de Dios es que fluyamos en los dones, pero sobre todo que el fruto de su Espíritu se desarrolle en nosotros. Porque si no, miren, no funcionaba. Cuando Jesús le dice a los discípulos, les conviene que me vayan, ¿saben lo que le estaba diciendo? Les estaba diciendo, cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y va a formar mi carácter en ustedes. Van a ser pequeños Cristos que van a andar por ahí. Los discípulos ya habían experimentado los dones. ¿Se acuerdan que en 2 ocasiones, por lo menos, relata la Biblia que los envió? Una vez envió a 12, de 2 en 2, después envió a 70 para que fueran delante de él. ¿Se acuerdan de la historia?
predicando, y cuando volvieron, ¿qué le decían al Señor? Señor, hasta los demonios se nos sujetaban. Entonces Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo. ¿Se acuerdan de eso? Los discípulos habían experimentado los dones. Ellos sabían lo que era, pero no estaba el fruto. Un ejemplo de esto es lo que pasó una vez cuando Jesús los había mandado a Jacobo y Juan a Samaria para que prepararan el lugar. Y dice que como los samaritanos no los recibieron, cuando volvieron, Juan le dice al Señor, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Como hizo Elías. Ellos sabían lo que era el don, pero no estaba el fruto. Jesús le dijo, no saben de qué espíritu son. Hermanos, a lo que quiero llegar, y que les dije hace rato que era el centro, es que funcionar en los dones sin el fruto del Espíritu Santo nos ha llevado como iglesia a estar donde estamos, donde lo único que valoramos son las manifestaciones de poder, pero no nos damos cuenta que Dios quiere que se forme en nosotros el carácter de Jesús. Jesús le dice a los discípulos, les conviene que me vaya, porque cuando me vaya les voy a mandar el Espíritu Santo y Él les va a formar el carácter. ¿Saben lo que iba a pasar con una iglesia que tuviera el fruto del Espíritu? Iba a llegar hasta lo último de la tierra. Imagínenselo a Juan, por favor. Cuando la primera vez que quisieron apedrearlo, no sé si conocen la historia de Juan, Juan murió después de haber estado encarcelado en la isla de Patmos, pero antes de eso lo metieron en aceite hirviendo como una especie de condena. No murió, salió, imagínense cómo habrá salido. Si alguna vez hizo un huevo frito o una milanesa y se le salpicó aceite en la mano, imaginen lo que habrá sentido Juan cuando lo metieron en un barril de aceite hirviendo. Ese Juan ahora tenía el carácter de Cristo, porque si no hubiera mandado que descendiera fuego del cielo. Ahora Juan, que tenía el Espíritu Santo, era otro. Aguantó eso al punto tal que después fue exiliado allá a la isla, y en la isla recibió las revelaciones. Nada más grande hasta hoy se ha visto y se lee y todavía no se termina de interpretar. Jesús les dijo, les conviene que me vaya, porque es necesario que se forme el carácter, mi carácter en ustedes. Miren, hermanos, la mayoría de ustedes son grandes. Muchos tienen tiempo en el Señor. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia? No digo la congregación, tal vez también sea de la congregación, pero quiero hablar de la iglesia en general, que nos andamos peleando por las manifestaciones de los dones del Espíritu. Y ninguno quiere que el carácter de Cristo sea formado dentro suyo. Hombre paciente, manso, templado. Jesús sabía que si ese fruto se formaba en sus discípulos, iban a llegar como llegaron hasta lo último de la tierra. Este último tiempo en el que estamos viviendo, hermanos, es necesario que dejemos que el Espíritu Santo se desarrolle en mí. He participado en un montón de grupos de consejos pastorales. No vengo a criticar a nadie. Simplemente vengo a decir que siempre veo lo mismo. Una competencia y una rivalidad. Cuando el Señor lo que quiere es que nos demos cuenta de que somos uno. No somos iguales, somos totalmente diferentes unos de otros, pero uno en espíritu. Porque es necesario que el fruto del Espíritu Santo se vea en nosotros. Miren, un cristiano lleno del Espíritu no solo profetiza, también ama. Un cristiano que tiene el fruto del Espíritu no solo habla en lenguas, sino también es paciente y manso. Un cristiano que tiene el fruto del Espíritu no solo tiene palabra de sabiduría o de ciencia, infunde paz y gozo a su vida. Un cristiano que tiene el don de hacer milagros, no solo hace milagros, sino que tiene un carácter templado. Los dones tienen que ver con lo que el Espíritu Santo quiere hacer en un determinado momento y lugar. El fruto tiene que ver con lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de los hijos para que se vea el fruto, que es el carácter de Cristo. Celebramos Pentecostés, nos alegramos. Yo hoy, ya hace bastante tiempo, pero hoy quiero decirle que lo más importante que nos puede pasar es, Señor, que tu Espíritu Santo produzca fruto en mí. Señor, que tu Espíritu Santo produzca fruto en mí. Miren, en la misma charla, esta que Jesús le dice a los discípulos que les conviene que se vayan, un capítulo antes, capítulo 15, habla de la vid verdadera. Y Jesús, ¿se acuerdan lo que dice acerca del fruto? Les está hablando de eso.
Todavía ellos no se daban cuenta, pero le está hablando de eso. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto va a estar tranquilo. No, lo va a limpiar para que lleve más fruto. Si hay alguna característica del Espíritu que se está viendo en tu vida, te va a podar el Señor para que dé un mejor fruto. Para que más características se vean. Eso que estás viviendo es la poda del Señor. Porque es necesario que lleve fruto. Jesús le dijo, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí solo, ustedes tampoco pueden. No hay mayor celebración de Pentecostés, hermanos, que dejarnos moldear cada día por las pruebas, por las dificultades, sabiendo que Dios quiere y está formando el carácter de Cristo en nosotros. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre. Juan 15:8. ¿Recuerdan en qué? En que lleven fruto y sean así mis discípulos. Jesús les hablaba en el 15 a los discípulos de fruto y ellos no entendían. Y después les revela, yo me tengo que ir para que el Espíritu Santo en ustedes produzca el fruto del Espíritu. Que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé gracia. Yo he conocido personas que han experimentado los dones del Espíritu Santo y hoy no están en el camino de Dios. Hoy no están en el camino de Dios. Pero aquellas personas que realmente el fruto del Espíritu Santo se ha formado en ellos, no hay forma de que se detengan. Vamos a ser tratados por Dios para que haya más características del Señor en nosotros. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, más de ti en nosotros. Necesitamos más de tu Espíritu Santo. Deseamos, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste. Padre, muchos de nosotros hasta hoy hemos orado tal vez equivocadamente, solo queriendo ver las manifestaciones de tu poder. Hemos orado muchas veces queriendo ver los dones, Señor, queriendo ver sanidades, milagros, queriendo ver una serie de manifestaciones de tu Espíritu que son totalmente sobrenaturales. Pero no nos hemos dado cuenta que la obra principal de tu Espíritu Santo en nosotros es producir el carácter de Cristo. Señor, ayúdanos a entender que tal vez hasta hoy hemos estado equivocados. Señor, queremos cambiar nuestra manera de orar y decirte, Señor, como hemos cantado aún, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que venga tu presencia sobre nosotros, que ese Espíritu que habita dentro nuestro fluya aún más, pero ya no para ver las manifestaciones, sino para ver la obra, ese fruto que está gestándose, Señor, que tu Espíritu Santo forme en cada uno de nosotros el carácter de Cristo. Señor, si todos nosotros podemos tener tu carácter, sin lugar a dudas, vamos a ser la iglesia que es imposible de detener. Señor, me atrevo a más y oro por tu iglesia de San Juan, tu iglesia de Argentina, Señor, tu iglesia en el mundo, Padre. Ayúdanos a entender esta realidad, que cuando tu Hijo Jesús dijo que nos convenía que se fuera, no solo era para que los dones se manifestaran, era para que nos formáramos como Él. Señor, forma en nosotros el carácter de tu Hijo. Que tu iglesia sea una iglesia madura, Señor. Una iglesia llena de amor. Una iglesia que pueda vivir en el gozo que viene de ti. Una iglesia que tiene paz con todo, Señor. Pero esa paz no quiere decir debilidad. Señor, una iglesia paciente. Una iglesia benigna y bondadosa. Una iglesia llena de fe. Una iglesia que tiene mansedumbre y tiene templanza. Una iglesia unida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, repelemos, rechazamos la obra del diablo, aún entre tus hijos, que viene a traer peleas, divisiones, Señor. Lo mismo que pasaba con los discípulos cuando andaban contigo buscando a ver quién era el mayor. Necesitaron de tu Espíritu Santo para cambiar. Señor, hoy nosotros, tu iglesia,
del año 2025 necesita de tu Espíritu Santo. Señor, que hoy pueda ser el principio de mucho tiempo, donde se empieza a formar, a gestar lo que vos tenés para nosotros. Que empieza a gestarse ese fruto, ese carácter de Cristo. Señor, queremos poder hacerlo, queremos poder cambiar para que el mundo crea. Señor, hace de nosotros tus hijos, hombres y mujeres, llenos de ti. Perdónanos, Señor, porque hemos entendido mal muchas veces tu palabra. Por supuesto que queremos ver y vamos a ver en los últimos tiempos prodigios y señales. Pero la mayor señal va a ser que tu carácter, Jesús, se ha formado en nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje de Gálatas dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la última frase es importantísima, dice: contra tales cosas no hay ley. Nadie se puede oponer contra esto, porque viene del trono de Dios. Cuando ores y le digas: Señor, quiero más de tu Espíritu Santo en mí, hacelo diciéndole: Señor, yo quiero que tu fruto se forme. Señor, yo quiero que tu paz, tu bondad, tu templanza, tu mansedumbre sean parte de mi carácter. Quiero tener el carácter de Jesús. Amén. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos su presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos su presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos su presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará, 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 no se Que no se apague el Espíritu Santo en tu vida. Va a seguir formándose en la dificultad, en la prueba, en la situación difícil de enfermedad o de escasez que estás viviendo. Se está gestando ese fruto, se está formando ese fruto, está yéndose, está comenzando a verse los primeros brotes en tu vida de un hombre, una mujer detente, un hombre, una mujer que tiene paz, que tiene gozo a pesar de la situación